Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para emocionarse porque hoy tenemos un vídeo que estoy segura que tocará la fibra sensible de muchos de ustedes. Hoy nos sumergiremos en el mágico mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que cuando se mencionan juntos inmediatamente evocan imágenes de romance, drama y momentos inolvidables. Y no solo eso, sino que vamos a revivir esos momentos especiales, esos instantes de pura emoción que nos hicieron suspirar, reír y sí, incluso llorar. Vamos a sumergirnos en esa química que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Así que prepárense porque este vídeo está lleno de recuerdos, de escenas icónicas y de ese encanto que solo Demet y Can pueden crear juntos. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Siempre tenemos contenido interesante sobre tus actores y series favoritas. Ahora sí, vamos a empezar. Empecemos por el principio, por ese flechazo inicial, por ese momento en el que nuestras vidas se cruzaron con la historia de Sanem y Can. Erkenzikos no solo fue una serie, fue una experiencia. Fue un viaje lleno de emociones, con personajes entrañables y una trama que nos mantuvo pegados a la pantalla cada semana. Y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito. Desde el primer encuentro, la conexión entre ellos fue palpable, visible y, por qué no decirlo, electrizante. *** El flechazo inicial, un primer encuentro inolvidable ***. Recordemos la primera vez que Sanem y Can se encuentran en el mercado, con ese choque de miradas, esa chispa que se enciende al instante. El bullicio del mercado, los olores, los colores, y en medio de todo eso, la mirada intensa de Can, observando a Sanem. Ella, torpe y encantadora, se siente inmediatamente atraída por esa aura misteriosa que él desprende. Can, con su porte elegante y su aire de hombre que ha visto mundo, la observa con curiosidad y un sutil interés. Esa primera interacción, llena de tensión, de coqueteo implícito, fue el preludio de una historia de amor épica. Sanem, con su espíritu soñador y su inocencia, se siente cautivada por la imponente presencia de Can. Él, a su vez, se siente intrigado por la espontaneidad y la vitalidad de ella. La química entre ambos es innegable, se siente en el aire, en cada gesto, en cada mirada. La cámara captura cada detalle, cada intercambio sutil de miradas, creando una atmósfera de anticipación. Los espectadores, desde el primer momento, sabemos que algo especial está a punto de suceder. La química es palpable, se respira la tensión, la atracción y la promesa de un romance inolvidable. Esta escena, el primer encuentro en el mercado, es un perfecto ejemplo de cómo la serie logró enganchar a la audiencia desde el principio. Fue el inicio de algo grande, el preludio de un amor que desafiaría todos los obstáculos. El perfume, el beso que encendió la llama ***. Y por supuesto, la inolvidable escena del perfume. Un momento mágico, icónico, que se quedó grabado en la memoria de todos los fans. Can, seducido por el aroma del perfume que Sanem crea, se acerca a ella, hipnotizado, y la besa por primera vez. Esa escena. ¿Quién no la recuerda? ¿Quién no sintió un vuelco en el corazón? La atmósfera es romántica, la luz tenue, la música suave. Can, con su mirada llena de deseo, se acerca lentamente a Sanem. Ella, sorprendida pero a la vez fascinada, no puede evitar sentirse atraída por esa conexión que sienten. El beso es apasionado, lleno de sentimientos, un momento de pura emoción que marca un punto de inflexión en la relación. Este beso no solo fue un momento romántico, sino también la confirmación de que estábamos a punto de presenciar algo especial. Fue la señal, la chispa que encendió la llama de su amor. A partir de ese instante, la historia de Sanem y Can se convierte en una montaña rusa de emociones, con momentos de alegría, de drama y de desafíos. La escena del perfume es un claro ejemplo de la habilidad de los actores para transmitir emociones. Demet y Can lograron crear una conexión única, una química que traspasó la pantalla y que conquistó a millones de espectadores. Este beso fue el inicio de un romance inolvidable, un amor que se convirtió en el centro de la serie. Obstáculos y desafíos, la prueba del amor ***. Pero la relación de Sanem y Can no fue un camino de rosas. Tuvieron sus obstáculos, sus malentendidos, sus momentos de dolor y desesperación. Y es en esos momentos de adversidad donde la fuerza de su amor se pone a prueba, donde sus personalidades se desarrollan y los actores demuestran su talento.
La trama de Erkenzicus se caracterizó por sus giros inesperados, por las mentiras y los secretos que complicaban la relación entre Sanem y Khan. Las mentiras, las intrigas y los malentendidos fueron constantes, poniendo a prueba la confianza entre ambos personajes. Sin embargo, en medio de todo ese caos, su amor siempre prevalecía, mostrando la fuerza y la resiliencia de su relación. Recuerdo la escena en la que Sanem, atormentada por sus mentiras, se derrumba ante Khan, confesándole la verdad sobre su participación en el plan para arruinarlo. La angustia de Sanem interpretada magistralmente por Demet, y la decepción, el dolor contenido de Khan, interpretado por Khan, se apoderan de la pantalla. Es una escena cruda, emocionalmente desgarradora, pero también es una muestra del amor que ambos sienten. La actuación de Demet en esta escena es simplemente excepcional. Transmite a la perfección la culpa, la desesperación y el arrepentimiento de Sanem. Khan, por su parte, logra transmitir la decepción, el dolor y la tristeza que siente Khan al descubrir la verdad. Es una escena intensa, que muestra la fragilidad de su relación y la lucha interna que ambos enfrentan. A pesar del dolor, la conexión entre ellos es innegable. Vemos la lucha interna de Khan, la batalla entre el rencor y el amor. La forma en que Khan mira a Sanem, la forma en que intenta controlar sus emociones, demuestra el profundo amor que siente por ella. Esta escena es un claro ejemplo de la capacidad de los actores para transmitir emociones complejas y profundas. Y por supuesto, la escena en la que Sanem, desesperada por recuperar el amor de Khan, se enfrenta a las adversidades, buscando la forma de demostrar su arrepentimiento y su amor. Sanem, con su espíritu indomable, lucha por recuperar a Khan, por demostrarle que su amor es verdadero. La escena en la que Sanem busca desesperadamente a Khan, enfrentando todos los obstáculos que se interponen en su camino, es un testimonio de su amor. Su determinación, su valentía y su perseverancia son admirables. Ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por recuperar a Khan, por demostrarle que su amor es más fuerte que cualquier mentira o malentendido. Estas escenas de conflicto y superación son clave para el desarrollo de la historia. Muestran la complejidad de la relación entre Sanem y Khan, y cómo ambos personajes deben luchar para superar los obstáculos y mantener vivo su amor. La capacidad de Demet y Khan para interpretar estas escenas con tanta pasión y realismo es lo que hizo que Erkenzicus fuera una serie tan especial y cautivadora. *** Momentos de felicidad, romance y complicidad ***. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos de alegría, de complicidad y de amor desbordante. Las escapadas románticas, los besos bajo la lluvia, los abrazos que nos hacían suspirar. La serie estaba llena de momentos felices, que equilibraban los momentos de drama y tristeza. Las escenas románticas entre Sanem y Khan eran un deleite para los fans. Sus miradas, sus gestos, sus besos, todo transmitía la pasión y el amor que sentían el uno por el otro. La química entre Demet y Khan era palpable, y eso hacía que las escenas románticas fueran aún más especiales y memorables. Recordemos la escena en la que Khan le pide matrimonio a Sanem, en medio de un romántico paseo en globo aerostático, con el sol poniéndose en el horizonte. ¡Qué momento tan mágico! La expresión de sorpresa y felicidad de Sanem, la ternura en la mirada de Khan. Esas imágenes se quedaron grabadas en la memoria de todos los fans. La petición de matrimonio en el globo aerostático es un claro ejemplo de cómo la serie logró crear momentos románticos y memorables. El escenario, la música, la actuación de los actores, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica y emotiva. Este es uno de los momentos más icónicos de la serie, y un claro ejemplo del amor que sentían Sanem y Khan. ¿Y qué tal las escenas en la playa? Esas caminatas tomados de la mano, esas conversaciones íntimas a la orilla del mar. La playa se convirtió en un símbolo de su amor, un lugar donde podían ser ellos mismos, donde podían relajarse y disfrutar de la compañía del otro. La playa representaba un refugio para Sanem y Khan, un lugar donde podían escapar de las complicaciones de la vida y disfrutar de su amor. Las escenas en la playa eran un símbolo de su intimidad, de su conexión y de su felicidad. La escena en la que bailan bajo las estrellas, con la brisa del mar acariciándoles la piel, es una imagen que define perfectamente su relación, pasión, romance y felicidad. El baile bajo las estrellas es una de las escenas más románticas de la serie. La música, el ambiente, la pasión de los actores, todo contribuyó a crear un momento mágico y memorable. Estos momentos de felicidad y romance eran importantes para equilibrar los momentos de drama y tensión.
Muestran la fortaleza de su amor y cómo logran superar los obstáculos y disfrutar de su relación. La capacidad de Demet y Can para transmitir estas emociones es lo que hizo que Erkénthicus fuera una serie tan especial y querida por el público. *** El humor, un ingrediente esencial ***. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos cómicos, esos instantes que nos hacían reír a carcajadas. La torpeza de Sanem, las reacciones de Can ante las ocurrencias de Sanem, los divertidos enfrentamientos con los personajes secundarios. La serie estaba llena de humor, de situaciones absurdas y de diálogos ingeniosos que complementaban la parte dramática y romántica. El humor era un elemento esencial de Erkénthicus. La serie logró combinar a la perfección el drama y el romance con el humor, creando una experiencia televisiva completa y satisfactoria. La torpeza de Sanem era una fuente constante de risas. Sus ocurrencias, sus meteduras de pata, sus reacciones, todo era motivo de diversión. Demet Özdemir lograba interpretar a Sanem con una mezcla de inocencia, torpeza y encanto que la hacía irresistiblemente graciosa. Las reacciones de Can ante las ocurrencias de Sanem también eran muy divertidas. Can, con su seriedad y su porte elegante, se veía a menudo sorprendido y divertido por las ocurrencias de Sanem. Can Yaman lograba interpretar a Can con una mezcla de seriedad, sorpresa y ternura que hacía que sus reacciones fueran muy cómicas. La serie también contaba con personajes secundarios que aportaban humor a la trama. Los enfrentamientos entre Sanem y las otras mujeres, las situaciones absurdas en la agencia, todo contribuía a crear momentos cómicos y memorables. La forma en que Demet y Can interpretaban esos momentos con tanta naturalidad y espontaneidad era simplemente brillante. Su capacidad para conectar con el público y hacerlos reír era admirable. El humor en Erkénthicus era un elemento clave para el éxito de la serie. *** La química, el secreto del éxito ***. Pero lo que realmente hizo que la relación entre Sanem y Can fuera tan especial fue la forma en que Demet y Can interpretaron a sus personajes. Su química, su conexión, trascendió la pantalla. Se notaba que había una verdadera complicidad entre ellos, que se entendían a la perfección y que disfrutaban trabajando juntos. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo transmitía una autenticidad que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Erkénthicus. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían, todo transmitía una conexión especial, una atracción innegable. Demet y Can lograron crear una conexión única, una complicidad que trascendió la pantalla. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se entendían a la perfección y que disfrutaban trabajando juntos. Sus miradas eran elocuentes, sus gestos sutiles y sus sonrisas auténticas. Todo transmitía la pasión, el amor y la conexión que sentían sus personajes. La química entre Demet y Can fue tan fuerte que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Los fans se enamoraron de su relación, de su amor, de su conexión. La química entre ellos fue el ingrediente clave que convirtió a Erkénthicus en un éxito internacional. *** El final, un cierre agrodulce ***. Y ahora, hablemos de la despedida. El final de Erkénthicus fue agridulce. Por un lado, estábamos felices de ver a Sanem y Can juntos, felices por su final feliz. Pero por otro lado, nos daba pena despedirnos de la serie, de sus personajes, de ese mundo mágico que nos había cautivado durante tanto tiempo. El final de la serie fue emotivo pero también satisfactorio. Sanem y Can finalmente lograron superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre. La serie concluyó con un final feliz, mostrando a Sanem y Can casados y con hijos, construyendo una vida juntos. La escena final con Sanem y Can casados y felices, con sus hijos jugando en la playa, fue un momento emotivo, un cierre perfecto para una historia inolvidable. La imagen de Sanem y Can, felices y enamorados, con sus hijos jugando en la playa, es un símbolo de su amor, de su perseverancia y de su felicidad. El final de la serie fue un momento agridulce para los fans. Por un lado, estaban felices de ver a Sanem y Can juntos, felices por su final feliz. Por otro lado, sentían pena por despedirse de la serie, de sus personajes, de ese mundo mágico que los había cautivado durante tanto tiempo. El final de Erkénthicus fue un cierre perfecto para una historia inolvidable. La serie nos dejó un mensaje de esperanza, de amor y de perseverancia.
Nos enseñó que a pesar de los obstáculos, el amor siempre puede triunfar. Asterisco asterisco el legado, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Pero el legado de Demet Özdemir y Can Yaman va mucho más allá de Erkenzicus. Ambos actores han seguido cosechando éxitos, demostrando su talento y su versatilidad. Demet Özdemir ha participado en otras series de televisión, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, y ha sido reconocida por su talento interpretativo. Demet ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando diferentes tipos de personajes y mostrando su capacidad para emocionar al público. Can Yaman ha protagonizado series como Bay Jail, y ha logrado una gran popularidad internacional. Can ha demostrado su talento como actor, interpretando diferentes tipos de personajes y conquistando al público con su carisma y su encanto. Ambos han demostrado que son mucho más que una simple pareja de ficción, que son grandes actores con un futuro prometedor. Sus trayectorias profesionales han sido un éxito tras Erkenzicus. Han participado en proyectos en Turquía y a nivel internacional, ganando reconocimientos y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre recordaremos la magia que crearon juntos, la chispa que encendieron en la pantalla y los momentos que nos hicieron llorar de emoción. El legado de Demet y Can en Erkenzicus es imborrable. Su interpretación de Sanem y Can, su química, su conexión, todo contribuyó a crear una historia inolvidable que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco conclusión, un viaje inolvidable asterisco asterisco. Y para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado hoy. Hemos recordado los momentos más icónicos de Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenzicus, desde el flechazo inicial hasta su final feliz. Revivimos los momentos especiales, desde los más románticos hasta los más dramáticos. Hemos revivido las escenas más emotivas, desde los momentos de alegría y romance hasta los momentos de dolor y desesperación. Hemos hablado de la química innegable entre Demet y Can, que trascendió la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Hemos hablado de la primera vez que Sanem y Can se encuentran, del beso del perfume, de los obstáculos que tuvieron que superar, de los momentos de alegría y romance, del humor que caracterizó la serie, y sobre todo, de la increíble química entre Demet y Can. Y hemos hablado de sus carreras individuales, de sus éxitos y de su legado. Hemos analizado cómo ambos actores, después de Erkenzicus, han continuado brillando, mostrando su talento y versatilidad en nuevos proyectos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje nostálgico por el mundo de Sanem y Can. Espero que este vídeo haya sido un viaje emotivo y nostálgico, recordando los momentos más especiales de la serie y apreciando el talento de Demet y Can. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo y por su cariño. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus recuerdos y sus escenas favoritas de Erkenzicus en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos y saber qué es lo que más les gustó de la serie. Y por favor, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden que siempre hay un motivo para soñar y para creer en el amor. Y recuerden, el legado de Sanem y Can, y el encanto de Demet y Can, vivirá por siempre en nuestros corazones.